Bienvenidos a la segunda mesa de invitados especiales, Diálogos, expertos, hemos llamado a estas sesiones. Y bueno, ahora contamos con la artista y curadora Makiko Hara, que nos acompañará en unos momentos hablando de su trabajo y también respondiendo a algunas de las preguntas que se realizaron colectivamente para esta emisión. Rápidamente voy a leer en español una breve ficha de su trabajo y darle la palabra. Makiko Hara es curadora independiente, conferencista, investigadora, escritora e incubadora de arte nacida en Tokio, Japón. Vive y trabaja en Vancouver, Canadá. Fue curadora en jefe y subdirectora del Centro Internacional de Arte Asiático Contemporáneo de Vancouver, del 2007 al 2013. Desde el 2014, cuando Hara se desempeñó como curadora invitada de Koganecho Bazaar, Fictive Community Asia, en Yokohama, Japón, su práctica cambió para crear plataformas para el intercambio a través de numerosas formas de arte en el Océano Pacífico y más allá. En el 2019 cofundó la iniciativa curatorial Pacific Crossings con otros 3 curadores y directores con sede en Columbia Británica, Canadá. Ha organizado varias residencias de investigación, conferencias y foros con organizaciones asociadas a nivel mundial en Tokio, Manila, Hong Kong, entre otras. Actualmente se encuentra trabajando en un proyecto de investigación a largo plazo titulado Charlas en la cocina, mujeres que envejecen y creación artística, que examina la transformación de las prácticas artísticas de las mujeres artistas a medida que envejecen con sabiduría. Es asesora de dirección del Centro de Intercambio Internacional en la Universidad de Arte de Akita del 2017 a la fecha, al 2020, y actualmente está a cargo de su participación en la Escuela de Octubre desde 2018. Durante la pandemia COVID-19, Hara inauguró My Kitchen Anthropology Museum en la cocina de su propio apartamento, de la que fue nombrada CEO y directora ejecutiva. Welcome, Makiko, and we begin with the session. Hello, everyone. Thank you so much for these special invitations. It's an honor to be part of this conference, which I was luckily attended last year's also as a part of October schools that I'm joined, and UNAM hosted last year. And so I'm familiar a little bit with people like John, Yuri, Javier, and Gerald, who will kindly bring me back. Thank you so much. Muchas gracias a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Estoy familiarizada con el trabajo que hacen en el simposio. Pude venir el año pasado como parte de el October School, así que estoy familiarizada con gente como John, Yuri, Gerardo, y les agradezco mucho la oportunidad de traerme aquí de nuevo. And also thank you, César and Mariana, to help me out all those logistics. And Mariana, who I met through this year's October School, I asked John, who asked me first about this participation. I asked John, can I ask Mariana to be my translator because she understands my practice very well. Agradezco mucho César y a mí, Mariana. Le pidió a John desde que me conoció en el October School si podía ayudarla a hacer su traducción porque conozco su trabajo a partir de nuestra participación en el October School. So it's a great honor to be back. And so as César introduced me, I'm based in Vancouver right now, and same as everyone, I'm stuck in here. My previous curatorial or my activity was very much traveling all the different places, but I'm here since March. Es un gran honor estar aquí, así que muchas gracias por la introducción.
Actualmente soy curadora y vivo en la ciudad de Vancouver y como muchos de nosotros estoy atorada aquí desde marzo. Antes mi práctica se basaba mucho en el viaje, pero por ahora estoy acá. So, and then my curatorial practice in scheduled, it's completely fucked up in a way that we have to rearrange, revisit, cancel, all those things. And also my primal working environment become my apartment. Por consiguiente, mi práctica curatorial se jodió, así que tuve que reorganizar, replanear, cancelar y volver a establecer una dinámica que fuera nada más al interior de mi departamento. So, okay, I have only 15 minutes, so I go to my own museum things. So I will share my screen. Como solo tengo 15 minutos, voy a irme inmediatamente a mi presentación y a mi propio museo y estoy compartiendo ahora mi pantalla. Does anyone see it? Sí. Yes. So today, I proposed to John to ask me to talk something about the own practice, that how it shifted with pandemic or thought around pandemic. This small project I started in late spring and inaugurated in this fall, my kitchen anthropology museums. I decided to talk about this. John me pidió que hablara acerca de cómo cambió mi práctica a través de la pandemia del COVID-19, por lo que decidí hablar de un proyecto que ahora estoy desarrollando que se llama mi Museo Antropológico en la Cocina, del que ahora voy a hablar. So my kitchen anthropology museums is examining the concept as below. Oh, sorry. Oops. Public and private sphere, domestic space / concept of intimacy, institution practice, how we can change it, authenticity, meaning and memories of object, public museums rules and protocol, academic / personal knowledge and language, decolonial practice, and reciprocity and new way of engagement. El proyecto de mi cocina antropológica museo examina los siguientes conceptos que vamos a enumerar. Lo público y lo privado, las esferas públicas y privadas, el espacio doméstico con el concepto de intimidad, la práctica institucional y cómo cambiarla, la autenticidad, la memoria de los objetos y sus significados, el rol del museo público y sus protocolos, la academia, el lenguaje y el conocimiento personales, la decolonialidad, de la práctica decolonial, y la reciprocidad y nuevas formas de establecer contacto. Since my time is very limited, I don't go each of them in detail, but I believe that after my presentation, we have a question and answers, so I can examine more in each and also through this presentation. Como tengo poco tiempo, me voy a ir un poco rápido, pero al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas y podremos ahondar en ese momento en algunas de estos conceptos. And so I invite you to have a 3-minute tour of my museum first. Los invito a un recorrido de 3 minutos por mi museo. Okay. This is my kitchen, very humble, very old apartment.
I live with my partner, Randy. Esta es mi Okay. cocina, es un departamento ordinario, vivo con mi compañero Andy. Okay, so this is a 3 minutes, my own iPhone super humble video. And I'm gonna go straight in English for 3 minutes. If you need any translations, I ask Mariana to summarize after the tour. Can I go? Yeah. So welcome to the my kitchen anthropology museum. This is a main World Culture Pavilion. It's contain a lot of gadgets, souvenirs, memorabilia, and gift like eagle feathers from the Northwest Coast cultures, or bandanas gifted in Mexico City, kind of a jewelry box, Japanese dolls, or this fake anthropological, archaeological base. Those things that we accumulated, we means I and my partner Randy accumulated over decades or more. And those, each of them has contained a different memory and different story. So I can't throw it. And so that's ended up in my museum. This is Randy, my partner. And he's also a very, he's coming up. So this is his collections. He loved the three monkeys, famous, not listen, not hear, not listen, not speak, and not watch. But during the pandemic, we have to do the opposite. So this is a special exhibitions room. And my third gallery is dedicated to contemporary art. My inaugural exhibitions is for Hank Boo, who is my also old friend, but he's the director of center where I used to work, and he's the ones bring me to Vancouver. This is his retirement card, and after he retired, he pursued his artistic career more rigorously, they say. And my museum has educational space, which is a library. And this, all those reference resources that the visitors are welcome to read in my kitchen and dining room. It's travel guide to Mexico, Thailand, and famous Levi-Strauss book in Japanese. Also question about how global museum can be in today, or James Clifford's indigenous culture representation. We want to have more philosophical questions. So my favorite, George Agamben's The Open, and Elephant. Elephant is a very big metaphor for my project. Hank Booth's solo show catalog. Does anyone need a translation? Sorry. I think I could summarize maybe. Sure, thank you. Okay. La visita que acabamos de tener del Museo de Antropología en la Cocina nos enseñó el primer pabellón, que es la gaveta que abrió al principio, tenía que ver con la multiculturalidad y son objetos múltiples que han coleccionado ella y su pareja a través de regalos y visitas a otras partes del mundo, como vimos un paliacate rojo, plumas de águila. Tiene también adentro de su museo un espacio de colección del símbolo de los 3 monitos, de los 3 changos, que le pertenece también a su pareja. Hay un cuarto de exhibiciones particulares en donde había una exhibición de un amigo suyo. Y por último también cuenta con un departamento educativo en donde hay muchas lecturas que el público que visita el museo puede revisar
en su visita. Muchos de esos son catálogos de obra como guías turísticas y algunas introducciones al pensamiento filosófico que también se fundamenta en esos pensamientos la práctica de Makiko. Thank you. So the museum's visiting guide, it's a visit by appointment and physically, also virtually. I can do the tours and things by online as well, free of admissions. And then if you can physically visit, I serve a free tea or coffee. Open hour is 12 to 5 weekends, but I arrange upon the request. And 2 persons at a time because of pandemic restrictions. And right now, unfortunately, the Canada has a second wave and we can't bring people in. So it's temporary closed. All artifact objects are welcome to touch, move, and walk, and then talking with me, director. And all reading material are also available to read in my dining room. And this is very new. So all suggestion of change and any exhibition proposal are always welcome. Básicamente, la forma en la que se puede visitar el museo es a través de una cita que puede ser física o virtual. La admisión es gratis y si se reserva y se puede ir físicamente al lugar, se sirve té o café gratis. Las horas son de 12 a 5 durante los fines de semana o se puede arreglar otro día si así se necesita. Solo se pueden recibir 2 personas al momento por la pandemia del COVID. En este momento, como estamos en un segundo lockdown, no se puede, desafortunadamente está cerrado temporalmente y no se pueden recibir visitas. Todos los artefactos y objetos se pueden tocar y mientras el recorrido se incita a poder platicar con la directora Makiko. También se pueden leer todos los materiales educativos en el comedor de la casa. Y se sugiere que también se puedan dar cambios a la exhibición y movimientos son bienvenidos. This museum, I was inspired by 2 Anthony. First Anthony was Anthony Kendalls and his partner Joan Bristows, who was in Regina in the middle of Canada in 1998. First time I visited their house, I saw their collections in the nice small drawers. They call it Candy Museum, and their collection of over decades of different candy from all over the world. Este museo está inspirado en el Candy Museum de Anthony Kendall y Joan Bristol, que ella visitó su casa en 1998 en Canadá, Regina, y vio cómo ellos tenían una colección de dulces de todo el mundo puestos en unos cajones adentro de su casa. Anthony Kendalls, who recently become a CEO and executive director of Vancouver Museum. And this way of thinking out of box is very much inspiring. And I'm really looking for that the museum, which facing difficult time, will change in some new institution. Hoy Anthony Kendall es el CEO y director del museo, Vancouver Gallery. El museo de Vancouver. Y su acercamiento y pensamiento fuera de la caja le emociona mucho, pues puede llevar a la crisis institucional que tiene este museo a tomar una nueva forma. Another Anthony is Mr. Anthony Shelton,
who is a director at Museum of Anthropology at University of British Columbia. Otro Anthony, que es el director del Museo de Antropología de British Columbia. The Museum of Anthropology has mostly Northwest Coast cultural artifact and object, more than 50,000, but they have this multiversity gallery, which showcases more than 10,000 objects from around the world in this manner, like everything is on display and even in a drawer you can open it. Este museo tiene una colección de alrededor de más de 10,000 objetos. Muchos de ellos son objetos que pertenecen a la cultura de la costa oeste. Y en este museo podemos ver cómo todos los objetos están en exhibición, sobre todo en este formato de un display de gavetas que se pueden abrir y observar todos los objetos al interior. Anthony Shelton, the director, was branded in 2012 to open up the Asian wing. And he asked me to apply for the curatorial position, which I have no idea why, because I didn't have, and I still don't have, any anthropology degree. Anthony me pidió que aplicara para ser la curadora en jefe de un ala que iba a abrir acerca de cultura asiática. Todavía no entiende por qué la invitó a aplicar, porque hasta la fecha no tiene un diploma en antropología. So I knew that I'm not be hired, but he asked me to send a CV, and then I was chosen for the last 3 interviews and presentation of one exhibition proposal in the academic colleagues. De todas formas, envié mi CV y quedé como las últimas 3 finalistas para poder hacer una exhibición curada acerca de la colección asiática y una presentación con los compañeros, colegas académicos. What is this sound? Is that like a time up? No, I think it's No? my WhatsApp. Okay, sure. Sorry about that. Sorry. So that's very quick. Of course, Anthony is very visionary directors who wanted to change and who want to change, and who have changed a lot of anthropology's museum practice in the last decades, but he wanted to bring some contemporary art practice, I believe. Is okay? Can I continue? Yeah. So my proposed exhibitions, it's called Blind Man and Elephant, which, yeah, okay, go ahead. Anthony quería integrar desde mi punto de vista una noción que también tomara en cuenta el arte contemporáneo, por lo cual mi posición como curadora era importante y la propuesta que yo estaba presentando se titulaba El hombre ciego y el elefante. So when I was invited, I spent 2 days in the museum and thinking, what can I propose? And main things I was really concerned was that all amazing object is behind the glass. So I wanted to liberate all those senses and conceptualize of these exhibitions addressing of 5 senses of seeing, touching, smelling, tasting, and hearing. A mi visita al museo, una de las cosas que me preocupaban
y a las que puse atención fue ver todos esos extraordinarios objetos a través de un vidrio, por lo que la idea de hacer una exhibición que contemplara los 5 sentidos, tocar, oler, probar y escuchar, entró adentro de mi discurso de una forma importante. Just basic, I read it. The story, Blind Man and Elephant, originated as an Indian parable diffused to lore by many religious traditions. The tale popularized in the West by 19th century American poet John Godfrey Saxe, who illustrated a range of truths and fallacies. At various times, it was provided insight into relativisms, opaqueness, or inexpressible nature of truth, the behavior of experts in the field where there are deficit or inaccessibility of information, the needs for communication, and the respect for the different perspectives. For these exhibitions, the tale is used as a focal point to reflect on ourselves and understanding our world as a whole, free from our prejudice, passive notions, or our lack of knowledge of the others. The exhibitions invite us all become blind and explore our own body navigation systems to awaken our 5 senses, seeing, touching, smelling, tasting, and hearing, to experience contemporary artworks in relation to the selected historical Asian artifact. La historia acerca del elefante y el hombre ciego se originó en la India como una parábola de la tradición religiosa. La historia se popularizó en Occidente en el siglo XIX a través del poeta americano John Godfrey Saxe, que ilustró este cuento. En varios tiempos tiene la historia cuenta acerca de las parábolas sobre la relativización, sobre la opacidad y la inexpresabilidad de la verdad en la naturaleza, su comportamiento y cuando hay una ineficiencia de la información que es necesaria para la comunicación y las diferentes perspectivas. Para esta exhibición, el cuento lo uso como un punto focal de la reflexión hacia nuestra persona y nuestro entendimiento sobre el mundo como una totalidad, libre de prejuicios y percepciones y nociones que no tienen el conocimiento de los otros. La exhibición nos invita a convertirnos en un ciego y explorar con nuestro propio cuerpo y navegar un sistema que alerte a nuestros sistemas y a nuestros sentidos a través de ver, tocar, oler, probar y escuchar la experiencia contemporánea de las piezas en relación con la selección histórica de artefactos asiáticos. Sorry, I just briefly show. So those like the difference of this left is a Japanese in 17th century drawing, whereas the right is a Thailand mural relief. So it's developed in a different culture, but basically we are blind for a huge big things and we only understand partially.
Este pictograma es una demostración de un hombre ciego con su elefante, y lo que está tratando de demostrar es cómo en ciertas culturas la noción de lo grande ciega, porque no podemos ver la totalidad del objeto o la totalidad del concepto. Of course, my proposal was pretty controversial at the presentation, and one of the chief curators questions that, do you understand the protocol of anthropology museum? Each object is protected very carefully for the preservation purpose in the museum, so you are not allowed to touch. Por supuesto, mi presentación fue muy controversial y los panelistas me cuestionaron si yo entendía cuál era el reglamento de los museos de antropología, porque todos los objetos que están al interior de las colecciones son cuidadosamente resguardados y por supuesto el protocolo no permite que ninguno de esos objetos sea tocado. Of course, I'm aware, and then I propose that it doesn't matter if this is authentic or not. We can make a prop for people to touch. That's not the big deal, but my question is why they are not allowed to touch, even though the originally they live with the peoples by touching and passing on to people. And so isn't that the problem? Por supuesto que ella estaba consciente de este protocolo que no se puede tocar, pero la pregunta de su propuesta estaba abordando sobre si el problema justo de la comprensión tenía que ver con no poder entender por qué estos objetos pasan de persona en persona sin ser explorados con otros sentidos y que también se podía resolver el problema de tocar los objetos originales haciendo un ejemplar muestra para poder tener esa experiencia. The more anthropology museums, a practice has been changed, of course, in the last 8 years after these discussions was held, and now they change all those protocol, especially open for the Northwest Coast indigenous people who are, it's fundamental to reach and use those masks and ceremonial things. A lo largo de los años, el protocolo del Museo de Antropología ha cambiado su forma de entender sus colecciones y ahora sus colecciones están abiertas y se acercan a otro tipo de prácticas, incluyendo sobre todo en la colección de los grupos indígenas que aún utilizan muchos de estos artefactos para sus rituales, como las máscaras, entre otros. So those conversations after 8 years at the midst of pandemic come back to me, and those inspired me to open my own kitchen museum. La conversación a través de 8 años regresó a mí en este tiempo de pandemia y me inspiró a abrir este museo antropológico en mi cocina. Just show a few examples before closing. In this mess of object, for example, on the left is the bandana, which was a gift by the San Domingo's water activist senior lady, whom I met during the last year's conference and workshop
organized by Jose Miguel Casanovas, that your teachers. And this carry a very important memory for me, as at the end of the seminar, at the presentation, she gave it to few peoples, and then looking at our eyes and speaking in Spanish with my friend's translations, water is life. And with this bandana, please remember protect the waters in your home. Estos son algunos ejemplos de los objetos que están adentro de la gaveta. El del lado izquierdo, como pueden ver, es un paliacate rojo que le fue regalado por una señora activista del agua en el 2019, cuando participó en el taller dado por José Miguel Casanova, a quienes ustedes conocen y algunos es maestro, en Santo Domingo, y fue un momento y guarda un recuerdo muy especial para mí, pues cuando me fue dada por ella estaba hablando en español, y con la ayuda de mis amigos traductores, entendí que el mensaje que me estaba dando, viéndome a los ojos, era que esa bandana representaba el agua y que el agua es vida. And on top, the black water-based fake artifact is Landy's gift he purchased in Oaxaca by accident. He tried to buy something and then he hold it and then drop and crush it. And the shop owner say, "Sir, no problem, we can glue it." And so they glue it and they put back to him, so he has to buy it. El pozo que está encima del paliacate es un artefacto falso que compró Andy como recuerdo en Oaxaca, y en la tienda se le cayó y se rompió, y el dueño de la tienda les dijo que no había problema, que lo podían pegar con pegamento, pero que tenían que comprarlo, y ahora quedó con ese registro del recuerdo de la caída. On the light is a memento of Dot Simpson's, Landy's mother's, that I had a great friendship for a few years until she passed in 2013. And she loved elephant. So every time we travel, we buy a small jewelry of elephant and gift it to her. So this collections was given as memento to me by Landy's sister's family, and including this check that she gave it to me at one Christmas, but with a misspelling of my name. Japanese name is difficult, so I couldn't cash it. So it doesn't matter, but it's a very important memory for her. La imagen que vemos del lado derecho es una serie es una colección de elefantes que representan una tradición de viaje que ellos hacían como familia. Siempre compraban un elefante y que representaban un memorial para Dot Simpson, que es la madre de su pareja, quien ya murió, y la familia de su pareja les regaló a Makiko esta caja con los elementos tanto de joyas como los elefantes, como una caja en memoria de Dot Simpson, que también contiene un cheque que le regaló de Navidad y que nunca pudo cobrar porque estaba mal escrito el nombre de Makiko, que los nombres en japonés pueden ser muy difíciles, pero no importaba no poderlo cobrar porque significaba un recuerdo importante para ella.
So those objects doesn't have authentic value, and it's probably very cheap things, but carry a very important memory. And in this museum, we share all those stories and then open up different dialogues of their travel to Mexico, or they're talking about water, environment, or relationship with mother. Probablemente entiendan que estos objetos no tienen un valor de autenticidad, pero todos resguardan un valor de memoria. Es por eso que adentro de nuestro museo nosotros compartimos estos objetos para abrir un diálogo sobre los recuerdos, las memorias y las anécdotas que hay detrás de estos objetos que detonan otras conversaciones acerca de los lugares de donde provienen, o incluso nada más hablar del viaje de las personas que están en ese momento en el museo. Thank you very much, and hope you can come to visit my museum one day. Meanwhile, stay safe and stay creative. Muchísimas gracias. Espero que algún día puedan venir a visitarme a mi museo. Mientras tanto, manténganse sanos y creativos. Okay, sorry, I think I exceeded time. No problem, Makiko. Thank you very much. So I think I can read some of the questions. Creo que puedo leer algunas de las preguntas que se hicieron. No vamos a alcanzar a poder plantear todas, pero algunas sí podemos hacerlo. Entonces, bueno, las tengo traducidas al inglés, y si quieres, Mariana, las leo yo en inglés y tú las traduces para... Okay, the first question, as a curator who has lived and worked having in mind the principle of interculturality, could you tell us what issues and ideas you consider important to explore nowadays in your curatorial proposals? Do you need translating questions in Spanish, Mariana? Or does everyone has it? Yes, Mariana, if you can translate, or if you want, I translate this question. Como curadora que ha vivido y trabajado teniendo en mente los principios de la interculturalidad, ¿podrías decirnos cuáles son los temas e ideas que consideras importantes para explorar hoy día, que exploras hoy día en tus propuestas curatoriales? Yes, I've given yesterday of 5 very challenging questions. So I start preparing. These first questions probably related to what I presented today, but make it short. We can discuss more with who's giving this question. I'm an immigrant, and I moved from Japan to Canada, which I think this person's mean of interculturalities. Canada is. It's multicultural society where Japan was completely opposite. And so it's a very learning curve to locating myself first. Yo voy a tratar de contestar estas preguntas que traté de preparar ayer. También espero poder dialogar después más con la persona que hizo la pregunta, pero para ir contestando, yo soy una persona migrante, soy originaria de Japón y migré después a Canadá, un lugar sin duda multicultural, una ciudad multicultural, por lo que para mí fue muy difícil adaptarme, pues Japón es totalmente lo contrario. So in the last decades, based in Canada, and also I do a lot exchange, my notions, it's change that we are all different and there's no one common sense.
So it's the process of making exhibitions also reflect of the understanding of other culture, which I am not familiar with. En los últimos 10 años, el proceso de adaptación ha sido también a través de su práctica curatorial una forma de entender que no hay un núcleo único, una manera de entender a otro, ni tampoco un sentido común, por lo que a través de sus proyectos, ella ha trabajado la manera de entender otras culturas. So exhibitions, if I propose as open question or open form as a platform to exchange the dialogue. Entonces las exhibiciones han funcionado como plataformas para extender y abrir el diálogo. Does it answer your question? ¿Eso aporta a la pregunta? Sí, claro que sí. Sure. I'm going to read the next question. In your experience, who currently determines what art is and who is an artist? The market, the curators, the art historians, the people who are so called? En tu experiencia, ¿quién determina qué es el arte y qué es un artista o quién es un artista? ¿El mercado, los curadores, los historiadores del arte, la gente, el público? Who gave me these questions? I'm just curious. ¿Quién está preguntando estas cosas? Estoy curiosa. Oh, these questions, Itzel Palacios exactly made this question. Okay, Itzel. What a challenging question. Anyway, I don't know how I can answer, and especially in this current situation, which is different from before this pandemic, I would say. I think that this institutional power structures, whatever, who determine the value of art or who write art history, you know, those things are posed as a big question in positive way, I feel. Es una pregunta muy difícil de contestar, sobre todo en la pandemia actual por la que estamos atravesando, cuando hablar de las estructuras de poder atrás de las instituciones están siendo de alguna manera puestas en cuestión acerca de quién determina a estas instituciones. I don't say things change, institution change, but we somehow revealed of the contradiction of the power structures or racial and financial inequality, all those things in the last 8 months. And so all conventional institutional structures have to change. Lo que se está develando de forma positiva es la crisis que hay al interior de las instituciones, sobre todo en sus estructuras de poder y la pertinencia de la forma en que estas instituciones se articulan. So, to answer your question, who is determined? It's me, you, us, we determine. Para contestar directamente a la pregunta de quién determina qué es el arte, quiénes son los artistas, somos tú, yo, nosotros lo determinamos.
I hope. Eso espero. Ok. Voy a leer la siguiente pregunta. I'm going to read the next question. It's a long question. Both from his current research project, Talks in the Kitchen, again, Woman and Artistic Creation, and from the most recent action, My Kitchen Anthropology Museum, I can be inferred that you take the kitchen as a place where the spirit of femininity resides in the physical space of a home, like a gynosium, which was part of the ancient Greek house where women lived. Thinking about this, how do you think, from a vision of globalized culture, that the current pandemic situation has impacted this type of paradigm in daily life, especially in prolonged quarantine context? En español, tanto de su actual proyecto de investigación, Charlas en la Cocina, Mujeres que Envejecen y Creación Artística, y de la más reciente, My Kitchen Anthropology Museum, se puede inferir que toma a la cocina como el espacio donde reside el espíritu de la feminidad en el espacio físico de un hogar, a manera de gineceo, que era parte de la casa de los antiguos griegos en donde vivían las mujeres. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo cree usted, desde una visión de la cultura globalizada, que la actual coyuntura pandémica haya impactado en este tipo de paradigma en la vida cotidiana, sobre todo en contextos de cuarentena prolongados? Okay. I assume this is a question from either Mariana or Sofia, isn't it? Not mine. Oh. Not yours. No, Hernan made it. Hernan, okay. Yes. Hernan. Hi, Hernan. Thank you for the very sharp core questions. You know, this question can make answer for hours and hours, so let's make it short. Yes, exactly. Muchas gracias por esta pregunta tan inteligente. La respuesta nos puede tomar horas y horas, así que para contestar brevemente. And as I address a bit of a key concept and term in my kitchen museum, all those concepts of private, public, like, or intimate spheres, as Hannah Arendt, I assume that you're referring of a Greek house as Hannah Arendt, Human Condition, is examining conceptually. Algunas de los conceptos que estoy por los cuales estoy trabajando y que supongo te refieres al concepto griego a través de estos conceptos que tienen que ver con la esfera pública y privada, con la intimidad también, son algunos de los conceptos que estoy trabajando y que tomo en cuenta como punto de partida para mi museo. But this, not anthropology one, but the kitchen dialogue on aging women and art creation, is that my previous and ongoing research is emerged by my own emergency. Para hablar acerca de la cocina y el tratamiento antropológico que le estamos dando a este espacio, no tiene tanto que ver con la historia antropológica, sino más con mi propia relación como mujer y mi comprensión de mí misma. That is dealing with my own mother, who is an artist, and in the last 6 years, her mental states slowly decline, and now she is dementia and living in a nursing home. For dealing with this very painful and complicated process about my own mother, but
also artist, the most familiar artist, but I didn't realize that I don't know her as an artist enough. That's the timing of my kitchen talk project. I wanted to discuss with my generation of women artists and culture producer or more aging peoples to talk about their process of life as aging. Una de las cosas que detonó el proyecto de Museo Antropológico tuvo que ver la relación muy dolorosa que he tenido con la enfermedad de mi madre actual, que es un proceso de degradación de memoria, que me ha enseñado y que me enseñó más bien a entender que no conocía a mi madre como artista, y esto me llevó a querer acercarme a más productoras culturales en proceso también de envejecimiento para entender cómo se estaban dando estas relaciones y acercarme a los lenguajes de mi generación artística y acercarlos a los lugares de intimidad. So through the dialogue with 12 different women from different cultures, but more of with wiser than me, and keep their art practice, I learn how to go through this process, and I realize that I can't set the goal for each conversation to make exhibition or publications. I do as go with the flow because everybody facing a difficult circumstance, but sometimes it's emergency to make into the exhibition or presentation. So this really changed my way of curating. A través como de la necesidad de entender y acercarme a esos procesos de creación artística y de los seres artísticos, es que también me di cuenta que necesitábamos un espacio de reflexión para poder mostrar estas formas de articularse, y me llevó a replantearme la forma en la que hago curaduría, y mi práctica entonces se ha dirigido a esta comprensión y manera de acercarse a las exhibiciones. And for those conversations, the kitchen is the most comfort zone for women to talk about life in a living way. Y en este sentido, una cocina es un lugar sumamente cómodo para las mujeres de poder hablar acerca de estas intimidades y articularse adentro de este espacio. And I think during this pandemic, the domestic space become a dominant place for all of us in some way. So it could be relevant to say, yes, exactly, the kitchen is a kind of a comfort zone. Y a través de esta pandemia, para generar estos diálogos, los lugares caseros, los lugares privados, se han convertido en espacios completamente relevantes para cuestionarnos y decir, sí, estos son espacios que necesitamos dialogar. And also creative place. Also what, sorry? A creative place, creative, kitchen as a creative place. Y también la cocina como un lugar creativo. Okay, thank you, Makiko. Thank you. We have another question in the chat. I think we can read it because it's not a problem of time now. So Jorge Santana says, I just want to make a simple mention. The contemporary Italian poet Valerio Magrelli
is one of the first who, in the fields of literature, approached the theme of the kitchen as a place that provokes a philosophical and visual discourse close to the present ideas here. The book is called Nature and Venature, and it has been highly recognized. Thank you. Solo quería hacer una simple mención. El poeta contemporáneo italiano Valerio Magrelli es uno de los primeros que en el territorio de la literatura se acercó al tema de la cocina como un lugar que provoca un discurso filosófico y visual cercano a las ideas presentes. El libro se llama Naturaleza y Natur e Venature en italiano, que no sé qué sea Venature, pero naturaleza y algo. And it has been highly, y ha sido altamente reconocido, muy reconocido. Muchas gracias. I don't know, Makiko, if you want to make comments. Thank you very much. That's, I should lead those philosophy and then deepens about this place and concept of kitchen. I'm really happy that I could get such a interesting feedback for my talk, and I hope that we can continue in different way. I just wanted to say that it's all we are in challenging in this new notions of online engagement. And I think this concept of this conference, it's all about different perspective and an approach, and it's limited, but still we can engage. And I'm very much in Facebook. I don't do Instagram or Twitters, which is too fast, but anyone want to continue conversations, I love to do it. And thank you very much. That was really great opportunity for me. Muchísimas gracias por todas estas preguntas que han enriquecido altamente mi trabajo. Sin duda voy a tomar nota de los comentarios para seguir investigando acerca de este espacio, la cocina. Y decir que el tema de este simposio trae a cuenta como el cuestionamiento sobre los formatos de diálogo virtuales a los que estamos acotados, que sin duda tienen sus limitantes, pero seguir imaginando y explorando nuevos formatos es completamente necesario. Así que agradezco mucho este espacio y la oportunidad de establecer un diálogo con ustedes. No estoy en Instagram ni en Twitter, pero cualquier persona que quiera seguir conversando conmigo, yo me encuentro muy activa en Facebook y por ahí muchos de mis proyectos se desarrollan, por lo que los invito a seguir dialogando por ahí. And thank you, Mariana and César, for the translation, and good luck for the rest of the conference. Muchas gracias, César y Mariana, por la traducción y les deseo muchísima suerte en las siguientes conferencias. Muchas gracias a Makiko Hara, que nos acompañó el día de hoy en esta charla Diálogos expertos, que se llamó. Y bueno, pues los invitamos a que nos continúen con nosotros en lo que sigue del simposio. Agradecerle también mucho a Mariana Sepúlveda la traducción. Muchísimas gracias, Mariana. Y bueno, pues seguimos en contacto. Thank you very much, Makiko, and good luck too. And thank you. Okay. Stay in touch. Makiko. Thank you. Stay safe and stay in touch. Bye bye. Y gracias a todos también por participar en esta charla. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao.